Capítulo segundo, la naturaleza de la polis. Hemos visto que la sociabilidad natural del ser humano significa que la naturaleza humana se actualiza, se hace práctica en y según la sociedad, y se actualiza máximamente en la sociedad perfecta y suficiente, que es la polis. La polis es, a la vez, la condición de posibilidad y la forma o medida de la realización práctica de la naturaleza humana. La vida humana, plenamente tal, es constitutivamente política. También hemos visto que no existe un modelo, natural, de polis, un arquetipo perfecto, que podamos conocer previa y completamente para, después de obtener este conocimiento, proceder a reproducirlo aquí y allá, mediante nuestra acción política. La polis real, cada polis concreta y efectiva es una decisión humana, un conjunto de decisiones, y esta decisión, por ser la determinación real y efectiva de la polis, es también la decisión sobre la forma concreta y real de poner en acto, de ejercer prácticamente la naturaleza humana. Todo esto implica que la polis no se relaciona con la realidad de lo humano de manera meramente instrumental, y que la acción política no se relaciona con la polis de manera simplemente técnica. La polis no es un simple instrumento de protección, de amparo material al servicio de una realidad humana, de un modo práctico de ser hombre, ya constituido plenamente y, por lo tanto, perfectamente cognoscible al margen de la polis. La polis tiene carácter constitutivo respecto de la actualización o constitución práctica de la naturaleza humana. Configurar la polis es configurar el modo real y efectivo de ejercer plenamente nuestra naturaleza, es definir en qué consiste prácticamente ser humano. A su vez, la acción política no es la mera producción o realización material de un diseño perfecto y detallado, del que podamos disponer a priori. La acción política no es poiesis, operación técnica, producción de una realidad puramente objetiva, perfectamente concebible antes y al margen de la acción misma. La acción política es auténtica acción, praxis, es decir, acción moral. En la misma acción política se da, al unísono, el indagar y conocer, el querer y realizar aquello que la polis es verdaderamente, es decir, aquello que es práctica y concretamente. Y como la polis es constitutiva de la realidad práctica de nuestra naturaleza, la acción política, la acción de configurar la polis es, por ello mismo, una acción por la que nos autoconfiguramos prácticamente, por la que determinamos nuestro modo de ser operativo. Esto es, precisamente, lo que caracteriza a la acción moral. Como en el caso de toda decisión moral, decidir la polis es decidir sobre nosotros mismos. Más adelante volveremos sobre la índole moral de la acción política. Ahora nos detendremos en el carácter constitutivo de la polis. A. El carácter constitutivo o no instrumental de la polis. Conviene que nos detengamos en este punto porque el carácter constitutivo de lo político ha sido especialmente olvidado por el pensamiento moderno, y este olvido es uno de los rasgos más característicos, quizá el más característico de la teoría política moderna. Para la mente moderna lo político consiste, habitualmente, en una estructura instrumental al servicio de una realidad humana previa, constituida y definida prepolíticamente, una concreta condición humana, un tipo de vida o actividad, un patrón o medida práctica de lo humano. Lo prepolítico es presentado como lo natural, lo espontáneo y necesario, lo dado primordial e inmediatamente. Lo político aparece como lo artificial, lo añadido libre y contingentemente, como un mero revestimiento exterior de lo que existe, y es como es, por sí mismo. Esta contraposición hace que la reflexión sobre la realidad social, sobre la vida colectiva adopte como guía y esquema fundamental alguna forma de binomio, Estado-sociedad, Estado-nación, Estado-mercado, Estado-individuo. En todos estos casos, el primer elemento representa lo político, una estructura instrumental de poderes y reglas, de control y canalización para preservar la vigencia de una realidad previa y natural, representada por el segundo elemento. Esta realidad puede consistir en un orden espontáneo, en un dinamismo autorregulado, en una comunidad originaria y primordial, o en una condición moral y jurídica del individuo, perfectamente identificable. En cualquier caso, se trata de una realidad humana práctica y vital, individual o colectiva, que es, naturalizada, es decir, que es pensada como anterior a las decisiones que tomemos sobre nosotros mismos, a nuestras decisiones políticas, y que es tomada como fundamento y objetivo a la vez del instrumento político, que sí es objeto, el único objeto de nuestras decisiones políticas. Este modo de pensar se hace plenamente formal y explícito con la idea moderna de estado de naturaleza.
El recurso a esta idea representa el intento de explicar y justificar lo político como deducción o conclusión a partir de la posibilidad sino real, por lo menos ideal o mental de una realidad humana previa, prepolítica y, por tanto, calificable de natural. Hay que precisar que no se trata de la naturaleza humana en su condición puramente abstracta y genérica, del mero hecho de ser humano por parte de cada individuo de nuestra especie. Se trata de una realidad o condición humana práctica, de un modo de vivir y de actuar, de un modo de tener y desear, que incluye intereses, aspiraciones, necesidades y preferencias ya determinadas. Lo político es el artefacto cuya construcción es requerida para garantizar el contenido de esa supuesta condición humana natural. La legitimidad de lo político radica, por tanto, en la adecuación de lo político a lo prepolítico, en la utilidad de lo político para un contenido humano ya constituido. Es típico del pensamiento moderno que el justificar lo político consista en reconducirlo y amoldarlo a una situación humana que se supone puramente natural, entendiendo por natural, dimanada de la sola naturaleza y, por lo tanto, anterior e independiente respecto de toda acción humana. Este tipo de justificación es el que aparece expresamente utilizado en las dos grandes revoluciones liberales, la norteamericana y la francesa. El nuevo orden político, surgido de la revolución, se justificaba por no ser otra cosa que la lógica consecuencia del reconocimiento efectivo, de la Declaración de los Derechos Naturales del Hombre. Ese orden político era legítimo por limitarse a ser un mero instrumento al servicio de lo natural, de lo que el ser humano es y posee por pura naturaleza. La revolución y especialmente la francesa, naturalizó, su propia obra, la novedad política que llevó a cabo, fue interpretada por la misma revolución como el fruto inmediato del mero atenerse a lo ya dado. Su creación política era justificable en la medida en que pudiera ser pensada como lo contrario, como abstención de toda acción política creadora, como pura pasividad ante lo natural. La revolución solo había consistido en derribar los artificios que venían impidiendo que lo natural aflorase clara y definitivamente. Era lógico que la revolución justificase de esta manera su propia realización política, ya que la revolución era hija de la Ilustración, y ésta representaba el rechazo de la tradición y la instauración consiguiente de la pura razón. La Ilustración invalidaba toda tradición y, por esto, negaba que ella fuera deudora de alguna o que estuviera creando una nueva. Sus creaciones, su ciencia, su moral, su derecho, su política eran puramente racionales, resultados de un razonar libre de todo presupuesto. Si la racionalidad se entendía por contraposición a la tradición, la racionalidad tenía que equivaler a pura naturalidad, a pureza originaria, a ausencia de mediaciones. El rechazo total de la tradición suponía, necesariamente, postular la posibilidad de apoyarse inmediata y exclusivamente en lo natural, de cara al establecimiento de lo humano. Este modo de pensar y justificar lo político ha seguido operando posteriormente, adoptando diversos matices y modulaciones. Frente a lo político, lo instrumental, lo estructural, lo formal se ha seguido postulando algún tipo de realidad humana como lo auténticamente natural, como lo sustantivo y prepolítico, a lo que lo político debía amoldarse. La reflexión política, centrada en el poder un instrumento, ha dado cauce a una pluralidad de ideologías políticas, cada una de las cuales ha consistido en una diferente respuesta a una misma pregunta, la pregunta que surge necesariamente cuando lo político se entiende como instrumental: ¿cuál es el sujeto de lo político? ¿Al servicio de quién o de qué ha de estar el instrumento político? El Estado. La realidad humana que ha sido afirmada como sujeto y sustancia del Estado, como lo natural y prepolítico, ha consistido unas veces, en una condición individual y universal, y en otras ocasiones, se ha tratado de una condición colectiva y particular. El universalismo de los derechos originarios del individuo ha competido con el particularismo de la raza, de la nación o de la clase social, por el título de sujeto verdadero del instrumento estatal. Aunque diferentes, este tipo de opciones testimonia un mismo fenómeno: cuando lo político se concibe como instrumental, lo constitutivo del ser humano, lo verdaderamente valioso e identitario es buscado en ámbitos que se suponen no políticos, en ámbitos privados, individuales o comunitarios cuya existencia y configuración se declara independiente de la fría estructura política. El hombre se repliega sobre lo más inmediato en busca de su autenticidad, y se produce así una especie de privatización o interiorización de la verdad de lo humano, de la realización de aquello en lo que consiste ser hombre.
Todos estos intentos de encontrar una realidad humana que sirva de medida y de fundamento legitimante de la posterior construcción política se basan en la creencia de que es posible una condición humana prepolítica que sea la condición con la cual y en virtud de la cual el hombre se incorpora a la polis y permanece en ella. Se trataría, por tanto, de una condición prepolítica con inmediata y completa validez política. Pero una condición humana prepolítica, si es en verdad puramente natural, carecerá de la suficiente determinación práctica para servir de criterio inmediato de lo político, de cómo el hombre ha de quedar en la polis, y si, por no ser puramente natural, posee un claro contenido práctico, no podrá tener, por ello mismo, directa validez política, pues dicha condición será la que corresponde al hombre, la que éste adquiere en el seno de una forma social distinta de la polis. En verdad, la realidad humana que es presentada, en cada caso, como medida de lo político, no es otra cosa que el resultado de seleccionar unos rasgos, aspectos o dimensiones de la vida del hombre en la polis, y negar el carácter político de estos elementos, la realidad de que pertenecen y se deben por completo a la polis, presentándolos así como preexistentes a lo político y asignables a una condición del hombre originaria, y como patrón al que se debe amoldar posteriormente lo político. Lo que en realidad es producto de la polis, es abstraído de esta y, naturalizado, y el carácter selectivo del contenido que es naturalizado prejuzga ya el tipo de orden político que se pretende legitimar de esta manera. Estamos, pues, ante un modo de razonar lo político que es puramente estratégico, estamos, pues, ante la ideología. La realidad que se presenta como fundamento o sujeto natural de lo político, es un constructo diseñado convenientemente para poder concluir después, como única forma política legítima, el tipo de Estado que se propugna. Al contenido social seleccionado se le priva de su carácter político, para dar a la reivindicación de un orden político determinado la apariencia de una impecable deducción lógica, de un imparcial atenerse a lo puramente natural. Este orden político es el supuesto que, implícitamente, está guiando la elaboración de esa selección, el diseño del pretendido fundamento objetivo y natural. Si el orden político puede presentarse como legítimo por acomodarse a una realidad humana prepolítica, es porque esta realidad ha sido acomodada previamente a ese mismo orden político. Todo pensamiento ideológico construye estratégicamente la realidad, prepolítica, o, natural, a la que apela para justificar el modelo de Estado que propugna. Este carácter estratégico se cumple igualmente cuando la realidad a la que se ordena el instrumento político es una condición individual universal, que cuando consiste en una condición colectiva diferencial. En las diversas versiones del estado de naturaleza, y entre estas podemos incluir planteamientos que, sin mencionar explícitamente esta idea, operan implícitamente con ella, el individuo humano aparece caracterizado por la posesión de una serie de intereses, libertades y derechos que, en verdad, solo son posibles en el seno de la sociedad política, y cuya jerarquía y valoración es la propia, es la que recibirían esos elementos del patrimonio individual dentro del tipo de sociedad política que se busca justificar. La verdadera crítica a la idea del estado de naturaleza, no es que tal estado, situación o condición humana no se ha dado nunca en realidad. Quienes han recurrido a esta idea no lo han hecho por su validez histórica que, por lo general, no han pretendido, sino por su validez como hipótesis mental, explicativa y justificativa de lo político. La verdadera crítica a esta idea es que su validez como hipótesis explicativa tampoco es real, pues el modo como aparece caracterizado el hombre en el pretendido estado de naturaleza no es, en verdad, pensaba lo concebible haciendo abstracción de cualquier orden político. No es el estado de naturaleza, lo que puede servir de fórmula explicativa del orden político, sino que es el orden político un orden político determinado lo que explica el contenido atribuido a ese estado. Es este orden político lo que actúa como supuesto necesario de las características humanas seleccionadas como naturales, y el hombre natural, que resulta de esta selección no es, en definitiva, más que el ciudadano típico de la clase de Estado supuesto y propuesto. El individualismo liberal, que hace del individuo el destinatario y la razón de ser del Estado instrumental, busca una definición del individuo de su condición y patrimonio inherentes que permita derivar, a partir de ella, cómo ha de ser y cómo ha de actuar ese instrumento que es el Estado. Su intento consiste en dar con una caracterización natural y universal del hombre como individuo, desde la cual el orden político pueda ser justificado como la elección racional que el individuo haría en función de los rasgos de esa caracterización, en función de las capacidades, necesidades e intereses naturales e individuales.
Definir este individuo natural consiste en el ejercicio mental de eliminar del hombre socializado del hombre real y tal como lo conocemos todo aquello que se deba a su socialización, a su pertenencia a una sociedad políticamente configurada. Se trata de algo así como quitarle hojas a una alcachofa, buscando un núcleo esencial que no consista en hojas que se puedan seguir quitando. Buscar al individuo es buscar el punto máximo de divisibilidad entre el hombre y su entorno social, que es el punto a partir del cual toda nueva división equivaldría a quedarnos ya sin ser humano. El individuo es lo indiviso, lo que ya no puede ser dividido sin que hacerlo implique su destrucción. Pero, en realidad, este modo de entender la búsqueda de lo esencial o constitutivo, nos hace perder, a la postre, lo mismo que buscamos, ya se trate del hombre o de la alcachofa. Cuando, por considerar lo político meramente instrumental, se busca lo constitutivo del ser humano en la condición individual de éste, dividiendo o separando al hombre de todo aquello que es, añadido, por el orden colectivo, lo que finalmente nos queda como indivisible es una entidad que carece de significación práctica. El resultado de aplicar ese método es una individualidad completamente abstracta, que es pura capacidad de elegir y pura posibilidad de necesitar, desprovista de todo marco u horizonte vital, reconocible y real, que sirva de fuente de sentido, de criterio y dirección para lo que haya que hacer con esa capacidad y esa posibilidad. Si lo presente en esta condición individual se entiende como lo natural, se trata de una naturaleza humana completamente abstracta, que se encuentra a la espera de recibir alguna determinación, que es siempre social que le proporcione carácter y significación prácticos. Por lo tanto, de una definición así del individuo, nada suficientemente práctico puede derivarse, nada puede extraerse acerca de cómo ha de ser lo político. Una condición humana que, en el fondo, carece de significado práctico no puede servir de pauta para explicar y justificar lo político, que es una realidad práctica. En el fondo, la búsqueda de lo natural y constitutivo de un ser que es social por naturaleza no puede consistir en reducir este ser a su condición puramente individual. En consecuencia, cuando, a pesar de todo esto, el individualismo liberal nos presenta una caracterización del individuo de la que parece poderse extraer pautas concretas para la organización de lo político, es claro que esa caracterización no corresponde en realidad al hombre como individuo, sino al hombre como miembro de un tipo de sociedad de la que no ha sido completamente dividido, y que es el tipo de sociedad que necesita, para su existencia y permanencia, del orden político que resulta justificado desde esa aparente definición del individuo humano. Queda patente el carácter estratégico de esta definición y, con esto, el carácter ideológico del planteamiento individualista. Con razón, el individualismo liberal ha sido acusado de constituir un falso universalismo, pues la condición individual que esgrime como natural y universal, no lo es en verdad, sino que es la condición del sujeto ideal de una clase determinada de sociedad. Como antes se ha apuntado, el carácter estratégico se cumple igualmente cuando la realidad prepolítica que se presenta como razón del instrumento político es una condición colectiva diferencial. Una vez visto lo anterior, no es necesario extenderse mucho sobre este caso, pues la crítica realizada al individualismo es, en esencia, la misma que cabe aplicar a estos otros planteamientos. En las teorías que postulan una condición colectiva como razón de la existencia y de las características de la estructura política, el concepto que aparece de esa condición colectiva no responde verdaderamente a lo que ella es y contiene, objetivamente considerada, tomada en cuanto simple realidad prepolítica y de facto. Este concepto es, en verdad, el resultado de proyectar sobre esa condición una serie de características que no le pertenecen realmente, pero que son las cualidades que dicha condición necesitaría tener para servir de premisa desde la que justificar el orden político instrumental. Estas características son, en el fondo, características políticas, rasgos que corresponden a una comunidad que ya es plenamente política, pero que se hacen pasar como pertenecientes y debidos a la condición colectiva primordial, para que ésta sola parezca suficiente para dictar cuál ha de ser el orden político que se instaure. La caracterización que se hace de lo supuestamente primordial y dado de antemano, supone implícitamente la presencia, y la incidencia sobre ello, de la misma forma política que se pretende justificar. En su pura condición fáctica y prepolítica, los factores colectivos a los que se apela, la raza, la lengua, la geografía, la situación laboral, no generan, por sí solos, ninguna comunidad que posea las características necesarias para ser el sujeto colectivo de un proyecto político definido,
de una precisa finalidad práctica que exija como instrumento necesario un determinado orden político. Para que pueda cumplir esta función, el hecho colectivo que la presencia de alguno de esos factores constituye, es revestido de una serie de rasgos carácter comunitario, delimitación espacial exacta, homogeneidad y cohesión internas que son los que una realidad prepolítica necesitaría tener para servir de perfecto patrón sobre el cual, y conforme al cual, levantar posteriormente la estructura instrumental del Estado. Pero, en verdad, estos rasgos son ya rasgos políticos, efectos de la presencia operativa de un orden político. Lo que, de suyo, es sólo un hecho colectivo, es transformado, no sólo en auténtica comunidad, sino en una comunidad que es ya, in nuce, comunidad política. En la definición de la condición colectiva que es postulada como criterio de lo político, está ya presente, como supuesto necesario, la realidad política que se quiere justificar. En todos estos planteamientos individualistas o colectivistas, no se cumple el proceso de despolitización, de regreso a lo natural e inmediatamente dado, que se dice llevar a cabo para encontrar el auténtico punto de arranque de la construcción de lo político. Este retroceso desde lo político a lo completamente prepolítico siempre se detiene en una realidad humana que todavía tiene carácter político. Y es lógico que sea así, ya que lo que se busca es una condición humana que sirva de fundamento y criterio de lo que haya que hacer políticamente, y ninguna condición humana que sea verdaderamente anterior a toda decisión del hombre acerca de su vivir en común, posee suficiente densidad práctica para desempeñar ese papel. La acción política solo puede tener como criterio la determinación práctica que mediante ella podamos dar a la condición natural del hombre, es decir, de un ser que es social y político por naturaleza, pero no una condición perfectamente práctica de la que el hombre se encuentre dotado antes de toda decisión política. Por el contrario, justificar lo político con este tipo de criterio equivale a dejar de situar la razón de ser de lo político en la perfección, en la capacidad de ser más y mejor que la sociabilidad natural supone en el hombre, y pasar a situarla en la imperfección, en la precariedad de la condición originaria y espontánea del ser humano, que necesitaría, para su efectiva vigencia, el añadido de un instrumento político. En definitiva, entender lo político como un constructo instrumental, ordenado a preservar y hacer efectivo lo que ya somos individual o colectivamente, es contradictorio con lo que se desprende de la sociabilidad natural del ser humano. La polis no es mera expresión y garantía de un modo de ser prepolítico. La acción política, como la acción humana en general, no puede consistir solo en preservar una forma de ser previa, porque toda acción humana, si de algún modo es expresión de lo que somos, es también, inevitablemente, transformación de lo que somos, caracterización o redefinición de nuestra condición práctica o moral, ya sea individual o, en el caso de la acción política, también colectiva. Entender lo político como instrumental entra en contradicción, no solo con la condición naturalmente social del ser humano, sino también y por ello mismo con el carácter de ser moral que el hombre posee por naturaleza. Porque lo político es praxis, acción, y no mero producto, pretender legitimarlo por su adecuación y atenimiento a una realidad humana previa, no pasa de ser un contrasentido. La polis no es, pues, un simple marco instrumental al servicio de un dato humano inmediato y prepolítico. La polis es la constitución de un modo de ser humano que representa una perfección respecto de la condición humana genérica y universal, por ser más determinado y práctico que ésta, y que, igualmente, representa una perfección respecto de cualquier condición o identidad prepolítica concreta, por contener unas posibilidades de vida y acción que no se encuentran en lo que el hombre pueda ser prepolíticamente. La finalidad de la polis no es amoldarse al modo de ser que el hombre se encuentre ya dado, y a lo correspondiente a éste, sino instaurar una forma de coexistencia, un mundo común que sea más valioso y enriquecedor que el que sería posible en virtud de lo otorgado originariamente al hombre. El sentido de la política, de la actividad creadora y configuradora de la polis, no es hacer posible que el hombre siga siendo lo que ya es, proteger un tipo de vida, de comunidad e identidad que el hombre ya tiene dadas, real o pretendidamente. Consiste, por el contrario, en proporcionar al ser humano una nueva y específica forma de vida, de comunidad y de identidad, que trasciende las posibilidades humanas del patrimonio nativo y primordial que el hombre tuviera, y que es, por tanto, una forma de vida, de comunidad y de identidad constitutivamente política. En este progreso humano, en el hecho de constituir una forma de ser hombre que es verdaderamente práctica y más perfecta que las precedentes, es en lo que radica el valor, la justificación y la naturalidad de la polis.
La vida política entraña unos valores que otras formas de vida no pueden contener. Si estos valores pueden ser llamados naturales, como así es, esto se debe a que la polis también puede ser calificada de natural. No se trata, sin más, de valores abstracta y universalmente humanos, que son aplicados a la vida política y, respecto de los cuales, la polis es solo un medio para protegerlos y darles mayor eficacia. Son valores o cualidades de la vida política, valores políticos, y son también valores humanos porque el hombre es por naturaleza un ser político. El contenido real y práctico de estos valores, aquello en lo que verdaderamente consisten, está constituido políticamente. Entre los valores políticos, cabe destacar dos: la libertad y la igualdad. Como afirma Aristóteles, la vida política es la vida en común de libres e iguales. Pero la libertad y la igualdad políticas no son simplemente la proyección, la traslación al campo de lo político de la libertad y de la igualdad originarias, radicales u ontológicas del ser humano. Estos dos valores consisten en dos realizaciones políticas, en dos patrones prácticos que son posibilitados y definidos políticamente. La igualdad que disfrutamos en la polis no nos viene dada inmediatamente con el mero hecho de ser humanos, sino que, como señala Hannah Arendt, es el resultado de la organización humana, en tanto que resulta guiada por el principio de la justicia. No nacemos iguales, llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente derechos iguales. 2. La igualdad política no es, sin más, el despliegue espontáneo y sin trabas de una igualdad originaria y nativa, sino una condición humana lograda por la polis, al ser ésta capaz de superar o, al menos, paliar las desigualdades que proceden de lo original y nativo. No nacemos iguales, nacemos de una raza o de otra, de un sexo o de otro, sanos o enfermos, con más o menos capacidades, recursos y posibilidades de desarrollo, etc. Ciertamente, existe también entre nosotros una igualdad humana fundamental, una igualdad esencial u ontológica, que en ningún caso carece de relevancia práctica. Sin embargo, ninguna forma de sociedad es la mera aplicación de un concepto metafísico, ningún orden social se limita a ser la traducción existencial o vital de lo que metafísicamente podemos decir del hombre. Si las desigualdades nativas y, en general, biográficas son tan reales como la igualdad esencial, la verdadera cuestión práctica y política será hasta qué punto hemos de tener en cuenta las primeras y hasta qué punto la segunda, en qué grado han de quedar amortiguadas las primeras en virtud de la segunda, y en qué grado ha de quedar condicionada esta en razón de aquellas. La respuesta que demos a esta cuestión definirá la igualdad real y práctica que poseamos en la polis. Esta igualdad no es, por tanto, la aplicación política, el simple reconocimiento de una igualdad preexistente, sino el fruto de la decisión política de no tener en cuenta, de no conceder relevancia a ciertas desigualdades que los hombres presentan. Se trata de una decisión política porque esta decisión es, en el fondo, una decisión sobre la polis, la decisión de tenerla, de compartirla, y la decisión sobre cómo ha de ser la polis que tengamos. Lo que nos mueve a buscar la igualdad es el deseo de compartir una misma sociedad, una forma de vida en común a pesar de las desigualdades que existan entre nosotros, pues lo común solo es verdaderamente tal entre los iguales, para compartirlo igualmente, hace falta haber sido igualados. Según Aristóteles, la polis es una cierta amistad, y la amistad solo se da entre los iguales 3. Y el criterio de esta decisión, de la proporción que establezcamos entre la relevancia de la igualdad esencial y la relevancia de las desigualdades particulares, solo puede estar en las posibilidades y exigencias del mundo común al que podamos aspirar. Este criterio es un criterio político, la mejor polis que no sea verdaderamente posible. La igualdad política es una creación política para hacer posible, entre los que de hecho son desiguales, la participación más efectiva posible en la mejor forma de vida en común que podamos poner en práctica. Tampoco la libertad política es el simple reconocimiento de la libertad ontológica y radical de todo ser humano. La libertad política es una realidad práctica que consiste en la posibilidad efectiva de acceder personalmente, es decir, con nombre propio a actividades comunes, de hacerse presente y participar en prácticas socialmente constituidas. Es la posibilidad de ser sujeto agente de acciones con significado social. En realidad, en la práctica, lo que tenemos no es libertad sino libertades, en plural, porque lo que constituye el contenido real y efectivo de nuestra condición de seres libres y lo que hace valiosa e interesante esta condición es el conjunto de actividades comunes en las que podemos participar con iniciativa y decisión personales,
y que son el fundamento del sentido y de la misma posibilidad de nuestra acción individual. Esta acción no es más que nuestra participación en alguna de esas actividades. Si podemos decidir llevar a cabo una acción, y si tiene sentido hacerlo, es porque existen tales prácticas colectivas. Estas prácticas, las vías de acceso a ellas y la condición personal que nos habilita para participar en las mismas, son definidas socialmente, son, en definitiva, una realización política. La realidad y el valor de la libertad es la realidad y el valor de aquello que podemos hacer al tenerla. La libertad, para tener sentido y trascendencia, necesita estar situada ante algo distinto de ella misma, ante algo determinado y que, por esto, pueda ser fuente de la determinación de la libertad, y ante algo, en definitiva, que sea una realidad para acceder a la cual merezca la pena tener el camino expedito. La realidad de la polis, de la vida común y plenamente humana, es la realidad ante la que se sitúa, y de la que recibe valor y sentido, la libertad política. Por esto, el pensamiento clásico consideró la libertad como un fruto del orden político, de la medida estable de lo común, de la ley. Ser libre era estar bajo la ley porque esta condición era la propia de quien se había incorporado a una forma común de vida, digna y humana, y no era, por tanto, un simple individuo, con un vivir puramente físico, sometible al dominio particular de otro. Según Aristóteles, nadie debe considerar el vivir de acuerdo con el régimen de la polis como una esclavitud, sino como su salvación. 4. Y Cicerón proclama, todos somos siervos de la ley para poder ser libres. 5. Por el contrario, el pensamiento moderno ha entendido la libertad, fundamentalmente, como emancipación, como desvinculación de formas comunes, de cánones o patrones socialmente constituidos. Ser libre pasa ahora a consistir en la posibilidad de desligarse, de desentenderse de lo común y de actuar en función de un ámbito que es de la exclusiva incumbencia de cada uno. La ley se convierte en lo opuesto a la libertad, en un recorte de esta, admisible solo por razones fácticas e instrumentales. La libertad es esencialmente libertad negativa, capacidad de negarse a algo, de rechazar una objetivación social, y de mantener la indeterminación de la propia voluntad. Esta libertad implica la posibilidad de un radical y permanente cuestionamiento de toda institución, práctica o molde social, concreto e histórico. Se trata, pues, de una libertad constitutivamente revolucionaria, Gadamer, bajo la cual late el platonismo que caracteriza a la razón moderna, Taylor. Una libertad que se entiende como liberación de toda forma social objetivada, de toda institución o etos concreto y efectivo, tiene que suponer, necesariamente, la posibilidad de acceder inmediata y definitivamente al valor en sí, a la verdad, a la justicia, a la humanidad. En definitiva, la libertad moderna, que es pura autonomía individual, consiste en la capacidad del hombre, no para escapar de su individualidad banal e incorporarse a un vivir según una medida común, sino para preservar su condición de individuo frente a las condiciones y exigencias de lo común. Como concepción de la libertad humana, es decir, de la libertad de un ser que es social por naturaleza, esta concepción no sólo vacía de contenido práctico y real la libertad, sino que, en última instancia, la convierte en un sinsentido, en una cualidad que faculta al hombre para replegarse constantemente hacia su empobrecimiento existencial. La polis es constitutiva de la realidad humana que se da dentro de ella, de la forma de ser y vivir humanamente que se genera en su interior, y de los valores, actividades y expectativas que se contienen en esta. Esto significa que ser miembro de la polis equivale a adquirir una específica identidad humana, una peculiar identidad personal que como toda identidad personal es la participación en una determinada identidad colectiva. El carácter constitutivo, y no meramente instrumental, de la polis implica que la presencia de ésta no tiene como efecto la simple preservación de la identidad prepolítica que los hombres pudieran tener, sino la constitución de una nueva identidad, una identidad política, que, cuando menos, mediatiza la anterior. La polis no se ordena a compaginar pacíficamente las diversas identidades que los ciudadanos puedan tener prepolíticamente, como miembros de otras comunidades que no son la misma polis. La finalidad de la polis no es proporcionar mejores condiciones políticas para el desarrollo de identidades no políticas, preferidas subjetivamente por los individuos. La polis representa la creación de un nivel superior de comunidad e identidad, desde el cual las otras identidades son reformuladas y reevaluadas. Hay que tener en cuenta que toda auténtica identidad humana es una identidad práctica. Ningún rasgo fáctico,
ninguna homogeneidad puramente pasiva constituye una identidad. Una identidad es una caracterización del ser humano que nos dice algo definido respecto de su modo de obrar y vivir, respecto de lo que cabe esperar de él, y que es aquello por lo que podemos identificarlo. Por lo tanto, una verdadera identidad, en sentido estricto, es una condición que dice de su sujeto algo más que lo que dice de él la abstracta y genérica condición humana, pues no existe un obrar y un vivir que sean pura y absolutamente humanos. Si la identidad es una condición práctica, la verdadera identidad de un ser humano personal y comunitaria no puede encontrarse en aquello que éste sea antes y al margen de toda decisión humana, personal o colectiva. Buscar la identidad no es buscar en el sujeto algo que sea un dato puramente pasivo. La identidad política es la identidad que adquirimos al participar de esa condición práctica común, de esa praxis colectiva que es la polis. Al hacerse nuestras las formas de acción, de conducta, de valoración, la forma de vida, en definitiva que la polis configura, adquirimos una caracterización práctica, una condición personal que es predictiva de nuestro mismo desarrollo operativo. Como toda verdadera identidad, la identidad política tiene una dimensión objetiva, un contenido real, respecto de la cual, la dimensión subjetiva, afectiva o sentimental no es lo normativo, sino lo normado. Por esto, y porque la identidad es siempre una condición práctica, toda identidad comporta un determinado proyecto ético. La ética es el conjunto de exigencias que la identidad de un sujeto le presenta a éste de cara a la realización excelente, a la posesión plena de esta misma identidad. La perfección ética consiste en ser perfectamente lo que se es, y solo una condición práctica, una identidad, puede tener su plenitud en una plenitud práctica. La identidad política comporta, pues, una ética política. Ser conscientes del carácter constitutivo de la polis, nos permite comprender que la respuesta a la necesidad que tiene el hombre de comunidad, de identidad, de pertenencia y singularización, no es preciso buscarla, necesariamente, fuera de lo político, pues lo político no es un ámbito meramente instrumental, sino verdaderamente comunitario e identitario. La fuerza identitaria de lo político dependerá, por una parte, de que reparemos en la fuente de la que procede realmente nuestra forma común de ser y vivir, concreta y efectiva, y, por otra, del grado en el que podamos sentirnos agentes de esa misma fuente, es decir, de la polis. El carácter constitutivo de la polis es el fundamento de esa disposición humana que llamamos patriotismo, es la razón de la índole moral de virtud que posee esta disposición. Tradicionalmente, el patriotismo ha sido incluido entre las formas de la virtud de la religión o de la piedad, que es la virtud que nos dispone correctamente con respecto a Dios, a la patria y a los padres, los tres objetos de esta virtud, que especifican sus formas particulares. Lo que tienen en común estas tres realidades, que las hace materia común de una misma virtud, es el hecho de ser cada una de ellas a su modo origen necesario de nuestro ser, principio al que estamos ligados constitutivamente, en virtud de lo mismo que somos, y al que, por tanto, debemos estar ligados también, religados moralmente, consciente, operativa y afectivamente. De Dios, de la patria y de los padres recibimos nuestro ser, por lo que nuestra acción hacia ellos no puede ser estrictamente justa, no podemos retribuirles lo que les debemos. Por esto, esta virtud aparece en la tradición tomista como una parte potencial de la justicia. Si la polis fuera simplemente instrumental, no habría razón para el patriotismo, pues la relación con un instrumento es una relación técnica, no moral. Con respecto al modo de ser del ciudadano, la polis de éste sería algo tan indiferente, superficial y sustituible como cualquier otra polis. Ante la concepción instrumentalista de lo político, surge, inevitablemente, la pregunta que ya Rousseau se planteaba: ¿cómo amarán los hombres a su patria si ésta no es más para ellos que para los extraños, y les otorga solo lo que a nadie puede negar? 6. Una polis solo instrumental no sería, en verdad, patria, no nos engendraría de algún modo, y su existencia sería, para el ciudadano, moralmente irrelevante. B. El carácter arquitectónico de la polis. Todo lo que hemos visto acerca del carácter constitutivo de la polis implica, claramente, que ésta posee también carácter arquitectónico. La polis es un conjunto, compuesto de partes diversas, que se definen y se armonizan en razón del mismo conjunto. Lo que forma parte de la polis tiene en esta su condición de posibilidad, la razón de su existencia y de su consistencia en la polis. Por su carácter constitutivo, la polis posee, respecto de lo que está incluido en ella,
esa anterioridad de naturaleza que ya hemos considerado, y que es la que corresponde al todo con respecto a la parte. La polis es un etos, un contexto o ámbito vital en virtud del cual cobran existencia, o cobran una nueva forma de existencia, las diversas realidades prácticas, actividades, organizaciones, comunidades que están integradas en ella. Las formas de vida y de acción que realmente sean prepolíticas pueden persistir en el seno de la vida política en la medida en que tales formas sean incorporables o integrables en el todo arquitectónico que es la polis. Esta integración supone, necesariamente, redefinir esas formas, darles la configuración que les permite ser partes de la polis, en otras palabras, supone, politizarlas. Quizá, el ejemplo más claro de esto lo tengamos en la familia. Comentando a Aristóteles, Santo Tomás señala que las amistades se tienen y se especifican según las distintas relaciones humanas, y todas estas relaciones se contienen bajo la política como cierta parte suya. 7. La relación familiar es, seguramente, el tipo más primario y cercano de relación humana, y genera una clase particular de amistad, es decir, de amor recíproco. Pero, así como el hombre forma parte de la familia forma parte de la polis. 8. La comunidad política es arquitectónica con respecto a la comunidad doméstica. Ciertamente, la familia puede existir antes y al margen de la polis, pero en estas condiciones, la familia adoptará una forma diferente de la que alcanza en la polis. En condiciones prepolíticas, los vínculos de sangre y parentesco se dan en un marco social distinto y generan un tipo de comunidad distinto, clan, estirpe, tribu, gens. Al incorporarse a la polis, y para que esta incorporación sea posible, la comunidad de parentesco es reconfigurada, y adopta la forma según la cual las relaciones familiares, y la familia misma, pueden ser partes integrantes de la polis. Esta forma es la forma política de familia. A esta forma de familia nos estamos refiriendo cuando decimos que la familia es la célula básica de la sociedad, y es esta forma de familia la que es bueno promover en la polis y la que la polis debe proteger. La polis debe proteger a la familia que realmente es parte de ella misma, es decir, a aquella clase de familia para proteger la cual existen razones políticas. Esta clase de familia es, asimismo, la clase de familia que podemos llamar natural. La forma de familia que es natural, no lo es por su carácter originario, primitivo o espontáneo, sino por su perfección. Al igual que la polis, la familia es natural, no por su origen o modo de surgimiento, sino por su fin, por la relación de éste con la actualización de la naturaleza humana. Esta actualización se realiza plenamente en la polis, por lo que la familia que es parte de ella, la familia que es tal según la forma política de familia, es la familia perfecta, es la familia que está configurada y ordenada perfectamente conforme a su propio fin. La familia perfecta es la familia en la sociedad perfecta. En este sentido, la polis es fin de la familia, un sentido que no implica instrumentalización ni sustitución. La naturaleza es fin, dice Aristóteles, y llamamos naturaleza de una cosa a lo que ésta es una vez acabada su generación. 9. La familia se ordena a la polis porque al conformarse como parte integrante de ésta y hacerse así apta para contribuir a la plenitud humana que se realiza en la polis, la familia alcanza su verdadera naturaleza, su forma auténticamente natural. La polis perfecciona las comunidades, las formas de vida y acción que están integradas en ella, porque al integrarlas, las convierte en partes de una forma de vida superior, la vida suficiente y buena. 10. La acción de la polis sobre las formas de comunidad y de actividad que se dan en ella, no es la simple compaginación material de unas piezas existentes y definidas con anterioridad a la polis. La polis actúa como forma sobre aquello que integra y ordena. 11, que es la manera como actúa el todo sobre las partes. Esas realidades humanas se dan en la polis porque han sido susceptibles de recibir una forma política de darse, de existir y de consistir. Por esta razón, todas ellas son realidades políticas. Como etos arquitectónico, es decir, supremo y formalizador respecto de lo contenido en él, la polis es la instancia última y decisiva en la determinación del valor de los etos y comunidades, instituciones, prácticas colectivas, etc. que ella incluye, es decir, en la delimitación de las exigencias éticas que cada uno de estos plantea. La vida del hombre en la polis se desarrolla inmediata y ordinariamente a través de los diversos etos en los que la polis se articula. Los diferentes requerimientos prácticos morales que estos ámbitos comportan, y el valor de los diversos aspectos vitales que cada uno de ellos encarna y representa,
cobran conciliación y orden gracias a la medida que reciben por la integración de esos ámbitos en la polis. Es esta integración lo que hace posible que el valor y las exigencias de los distintos etoi por los que transcurre la vida del ciudadano, tengan una medida objetiva, y no dependan absolutamente de la apreciación subjetiva e individual de éste. Todo esto nos conduce a descartar cualquier explicación compositiva de la polis. Si la polis es arquitectónica, no es posible dar razón de ella como el resultado de un proceso de agregación de elementos anteriores que permanecen formalmente idénticos. Este tipo de explicación es lo que se pretendía al especular con un hipotético estado de naturaleza, y es lo que se sigue pretendiendo cada vez que se naturaliza una selección de lo contenido en una determinada situación humana que, en verdad, es formalmente política. Como ya vimos, si este patrimonio natural resulta tan elocuente acerca de cómo ha de ser la polis, y si se presenta tan sencillo y directo el traslado de dicho patrimonio desde la situación natural a la situación política, es porque, en realidad, ese patrimonio ya está configurado políticamente. Esto implica poner en cuestión la validez del individualismo metodológico tan característico de las ciencias sociales modernas. Intentar explicar el todo social desde el simple individuo, desde sus intereses, estrategias y operaciones, es un proyecto abocado al fracaso. La impresión de haber llegado al todo social, de verlo construido como resultado del entrelazamiento cada vez más complejo de interacciones individuales, es una impresión que oculta la presencia de ese todo en el mismo punto de partida elegido. Si podemos recorrer el camino que va desde lo individual hasta lo colectivo, es porque lo individual, las motivaciones, los tipos de acciones posibles, y la lógica de estas acciones ya está configurado según la forma de lo colectivo. En el fondo, si el hombre es social por naturaleza, no es posible explicar la sociedad, cualquier forma social, a partir de verdaderos individuos, pues la naturaleza del hombre como modo real, estable, característico y previsible de actuar siempre se nos presenta como una naturaleza ya socializada. Si el hombre es un ser naturalmente social, comprender la sociedad y, especialmente, comprender la polis, la sociedad arquitectónica, no puede consistir en conocer su génesis, ya sea esta real o ideal. La vida política es una forma nueva y específica de realizar los bienes que son propios del ser humano, una forma más perfecta que las demás, que hace que los bienes realizados según ella resulten ser, en sí mismos, bienes más perfectos. Vivir políticamente no significa realizar de una manera más segura, eficaz y pacífica los bienes que, supuestamente, sería posible realizar en otra forma de vida, ni significa hacer posible la suma o compatibilización de un número mayor de bienes de entre los realizables con anterioridad. Practicar los bienes humanos de una nueva forma significa hacerlos consistir, en la práctica, en algo nuevo, es decir, significa modificar la clase de acciones en que consiste realizar y disfrutar esos bienes. Que participar de los bienes humanos en la polis consista en la clase de acciones en la que esto consiste, es algo que no es posible explicar con anterioridad y al margen de la polis, y esas mismas acciones, fuera de la polis, no consistirían en participar de esos bienes. C. El carácter institucional de la vida política. La polis es un todo arquitectónico y, por tanto, plural y diverso en su interior. La pluralidad de partes que lo compone no es el resultado de un proceso meramente acumulativo, sino el efecto de la diferenciación y ordenación internas de la misma polis. Principalmente, la polis se articula internamente en instituciones. La vida en la polis es vida institucional, es un vivir que se desarrolla en y a través de instituciones. Podemos decir que una institución es la encarnación social de un bien, es la organización operativa, unas acciones, unos procedimientos, unos agentes cuyo funcionamiento es aquello en lo que consiste regularmente la misma presencia efectiva de un determinado bien en la sociedad. Una institución es un órgano social que es creado para convertir en una función, en un cometido asignado como propio a un agente particular, la realización de un bien, la existencia de éste como un contenido estable de la vida social. Institucionalizar un valor es dotarle de una forma definida, reconocida y regular de practicarlo, es, por tanto, proporcionarle una mayor practicidad, potenciar y consolidar su realización. Al ser institucionalizado, el valor recibe un agente especializado, una organización que está diseñada especialmente, para realizarlo porque, al mismo tiempo, está descargada de la realización de otros bienes o valores. Toda forma institucional de realizar un valor supone haber liberado a la realización de éste de la necesidad de ser concomitantemente realización de otros bienes también. Por esto,
definir una institución implica, habitualmente, definir o redefinir otras. Las instituciones se definen correlativamente porque se descargan recíprocamente. Además, toda forma institucional, para ser verdaderamente una forma definida y estable de practicar un bien, necesita asimismo, estar descargada de algunos aspectos, exigencias o implicaciones de ese mismo bien. Ninguna forma institucional puede atender, o atender igualmente, todas las dimensiones y facetas del bien que encarna. Por esto, si es verdad que, en la sociedad, un bien o valor se hace plena y establemente practicable en la forma de una institución, también es verdad que ninguna institución agota por entero el contenido potencial del bien que realiza, ninguna institución se identifica irrestrictamente con el mismo valor que encarna. Gracias a su institucionalización, la práctica de un bien se hace más fácil y fluida, y de esta manera, la presencia de dicho bien en el seno de la polis se convierte en habitual y ordinaria. Solo si la realización de un bien no exige un esfuerzo extraordinario y, por lo tanto, insostenible, dicho bien puede estar presente habitualmente en la sociedad, es decir, solo así ese bien puede constituir un contenido estable y característico de la vida social. En este sentido, las instituciones son, con respecto a la sociedad, lo que los hábitos con respecto a la persona, unas y otros capacitan especialmente a su sujeto para la realización de una clase de acciones, de bienes, que se convierten así por la facilidad con que se llevan a cabo en ordinarios y característicos del vivir de ese sujeto. Por consiguiente, definir las instituciones en las que se articula internamente la polis es definir la vida política, es definir qué clase de bienes o valores, qué clase de actividades, relaciones, planes de vida y elecciones van a estar presentes de manera habitual en nuestra vida común, como características de esta. El verdadero carácter de una sociedad es el que reside en el cuerpo de instituciones realmente vivas de que dispone, y no el que corresponde a las proclamas que desde dentro de ella puedan realizarse a favor de unos ideales u otros. Los bienes, valores e ideales no los vivimos en abstracto y, por decirlo así, químicamente puros. Los vivimos según formas institucionales que, al mismo tiempo, rebajan su pureza y los aproximan a nuestra acción. Los valores que forman parte realmente de nuestra vida política son aquellos que han sido institucionalizados. Por tanto, solo los valores e ideales que son institucionalizables tienen verdaderamente carácter político, son auténticos valores e ideales políticos, solo estos pueden pasar a formar parte, a configurar y caracterizar la vida en la polis. Un mismo ideal puede no ser siempre un ideal político, pues puede que no se den siempre las condiciones para su institucionalización. En tanto que articulada internamente en una pluralidad de instituciones, la polis puede ser entendida como una institución de instituciones. En la polis, todas las instituciones son radicalmente políticas, la polis es el todo arquitectónico que posibilita el surgimiento de estas y que actúa como razón última de la definición de cada una de ellas. Volvamos al ejemplo de la familia. Al margen de la polis, las relaciones de parentesco, los bienes de la amistad familiar, de la crianza y educación adoptarían una forma institucional diferente a la que pueden adoptar en la polis. Sin contar con la polis, la comunidad familiar estaría cargada con una serie de funciones de protección, de justicia, de instrucción, de trabajo y asistencia que afectarían a las relaciones entre sus miembros, y que obligarían a esta comunidad a adoptar una configuración adecuada al desempeño de esas funciones. Por el contrario, en la polis, la familia es descargada en todo o en parte de esas funciones, que son asumidas por otras instituciones que son posibles en el seno de la polis. Mediante esta descarga, la familia queda redefinida políticamente, recibe una nueva definición, que es correlativa a la definición de las otras instituciones políticas. Así, por ejemplo, la poligamia es la forma institucional que responde a una comunidad doméstica que está cargada con la función de dar protección e identidad social a la mujer, es decir, es la forma que adopta lo familiar en una sociedad en la que el único modo de dar a la mujer un lugar y una personalidad reconocibles es la adscripción de la mujer a un varón. Una sociedad defectuosa, carente de las instituciones que hacen verdaderamente universales los bienes de la seguridad y la personalidad, contamina la institución familiar, cargándola con funciones que entorpecen su configuración de cara a otras, más propias y específicas. La polis, la sociedad perfecta es el marco que posibilita la configuración perfecta y, por tanto, natural de la institución familiar. Cuanto más perfecta es una polis como polis, más perfecta es la forma institucional que las relaciones y los bienes del parentesco pueden adquirir en ella.
Asimismo, todo deterioro de esta forma institucional supone un deterioro de la polis en cuanto tal, pues supone que la polis resulta articulada en un cuerpo de instituciones en el que la institución familiar queda cargada con la función de satisfacer unas necesidades, unos intereses o deseos, que hace que esta institución resulte menos apta para aquellas funciones respecto de las cuales ella es, de suyo, la más idónea, y que, en consecuencia, la institución familiar no descargue a las demás instituciones como podría hacerlo. Lo mismo podemos decir de la forma institucional de otro valor, la justicia. También la institucionalización de este valor en la polis es radical y específicamente política. La venganza es la forma primitiva y no política de practicar la justicia entre miembros de clanes o estirpes diversas, es decir, entre miembros de distintas comunidades de parentesco cuya forma institucional no es política. La conocida ley del talión es, en el fondo, una medida o límite para la acción del vengador. En cambio, practicar la justicia a través de jueces y tribunales, es decir, a través de terceros que no tienen vínculos de sangre con alguna de las partes en conflicto, es la forma institucional estable y regular que la polis hace posible para el valor de la justicia. La venganza pasa a ser una acción inmoral ante la posibilidad de una forma mejor de practicar la justicia, una forma que es política, y que hace que practicar este valor consista en acciones que son diferentes de la acción de infligir al agresor el mismo daño sufrido por el agredido. La acción institucional es una acción facilitada por la relación de descarga mutua que se da entre las instituciones. Actuar institucionalmente es actuar sin la necesidad de tener en cuenta de manera inmediata y actual el todo social. En este sentido, la acción institucional se diferencia de la acción que, en rigor, podemos llamar, soberana, la acción que, libre de cauces institucionales, toma a su cargo inmediatamente la polis en su totalidad. La vida política es vida institucional porque, en cuanto forma de vida, está compuesta de acciones ordinarias ira y tarabals, que son necesariamente acciones institucionales. La acción soberana solo puede ser excepcional, y en este sentido podemos entender la afirmación de Carl Smith, soberano es el que decide en el caso de excepción, 13. Para que la descarga de responsabilidades que es propia de cada institución no derive en una atomización insolidaria de las instituciones, es necesaria la coordinación de todas ellas, que se fundamenta en la ordenación de cada una al todo arquitectónico que es la polis, el orden entre las partes procede del orden de estas al todo, que es su fin. Mantener coordenadas las instituciones es asegurar que, a pesar del desentendimiento de cada una respecto de la totalidad de la polis, la dinámica conjunta de todas ellas siga siendo una dinámica política. Las instituciones son la articulación interna de la propia polis y, por lo tanto, responden verdaderamente a lo que son cuando, en ellas y a través de ellas, es la misma polis la que actúa. La configuración del cuerpo de instituciones de la polis tiene la finalidad de hacer que la actividad delimitada y parcial de cada una de ellas sea, a pesar de esta limitación, una participación en el conjunto de la vida política, en la actividad de la polis toda, y que lo sea no solo de hecho, sino también, en el mayor grado posible, de manera consciente y perceptible para el sujeto que actúa a través de cada institución. Esto último depende de la visibilidad que tenga el orden institucional, y de la comprensión, por parte del ciudadano, del sentido de cada institución y del conjunto de ellas. La articulación institucional de la polis no se ordena, pues, a eximir al ciudadano singular que siempre actúa a través de alguna institución concreta de la obligación de ser solidario con el entero cuerpo social, sino a proporcionarle una forma organizada, práctica y estable de vivir esa solidaridad. Como ya se ha señalado, los valores no podemos vivirlos en abstracto, como puros universales. Para poder vivirlos, es preciso hacerlos practicables, y esto implica darles una forma concreta, reconocible y regular de realización, una forma institucional. En lo práctico, en lo que es acción, limitar, determinar o concretar no es una pérdida de contenido, es una ganancia de practicidad. El contenido real de un valor es su contenido practicable, lo que en él hay de valor práctico. Por esto, el orden institucional de la polis es la forma real, ordinaria y reconocible de vivir la solidaridad social. Actuar institucionalmente, ateniéndose a los límites y requisitos de las mediaciones institucionales, no equivale a renunciar a la integridad del valor que se persigue, sino a saber verdaderamente en qué consiste la realidad ordinaria y práctica de ese valor. Por otra parte, como también hemos visto, ninguna institución agota las virtualidades del bien que encarna y hace practicable.
Toda institucionalización es defectiva con respecto a la idealidad del valor institucionalizado, y ninguna institución se identifica con su respectivo bien. Esto implica que, con respecto a la realidad institucional del momento, la actitud correcta no es ni el inmovilismo conservador ni el radicalismo revolucionario. Ambos planteamientos tienen en común el identificar la institución con el valor. El primero rechaza todo cambio institucional por considerar que esta identidad se cumple en las instituciones presentes. El segundo propugna la eliminación de las instituciones presentes y la creación de otras radicalmente nuevas, porque, supuestamente, esa identidad no se cumple en las instituciones de hoy, pero sí se cumplirá en las de mañana, respecto de las cuales, el revolucionario se convertirá inevitablemente en conservador. En el fondo, el revolucionario es un preconservador, y el conservador un postrevolucionario. Ante lo institucional, la actitud correcta es la que nace de saber que, por una parte, ningún valor es practicable socialmente sin institución y que, por otra, ninguna institucionalización de un valor es perfecta y definitiva. Frente al platonismo de fondo que comparten el conservadurismo y el espíritu revolucionario, el sentido de lo institucional es una mentalidad que se caracteriza por el equilibrio prudencial del aristotelismo, por el reconocimiento de que la verdad de lo práctico no se halla en arquetipos o modelos perfectos, sino en esa fusión de idealidad y efectividad que es toda forma concreta de acción, y que constituye la actualización práctica y, por tanto, la perfección posible de lo ideal. El acto es lo perfecto, pero el acto de lo humano, por ser siempre aquí y ahora, es siempre perfeccionable. Los bienes o valores institucionalizados son los bienes o valores que, en una sociedad, resultan vivables y practicables de manera regular. Son estos bienes los que integran el patrimonio material y moral de una sociedad. Los recursos morales de los que ésta dispone verdaderamente, son los que corresponden a sus instituciones. En cuanto a hábitos, las virtudes ciudadanas se adquieren mediante la repetición de los actos correspondientes, y las acciones que son raítarabal son aquellas que pueden ser realizadas con cierta facilidad, gracias a su institucionalización. Por consiguiente, las cualidades que son alcanzables normalmente por los ciudadanos, son las que cuentan con el suficiente apoyo institucional, son las fomentadas e inspiradas por las instituciones de que dispone la polis. Estas cualidades serán positivas o negativas según sean acertadas o equivocadas las instituciones que les sirvan de apoyo e inspiración. Una institución errónea por encarnar un falso valor, o por articular equivocadamente un valor auténtico estará potenciando, en los ciudadanos, hábitos y actitudes perjudiciales para el desarrollo de la vida política. Las virtudes y cualidades que una polis puede esperar de sus ciudadanos, y con las que puede contar para su consolidación y progreso, son las virtudes y cualidades que sus instituciones inducen y estimulan. Si, para solucionar sus problemas, la polis se viera obligada a apelar a otras cualidades humanas de los ciudadanos, estaría dependiendo de recursos no políticos, de un patrimonio humano alimentado por otra fuente, de la que la polis sería parásita. En la necesidad de recurrir a este patrimonio ajeno se pondría de manifiesto el carácter defectuoso del orden institucional de la polis. D. El carácter espacial del ethos político. La vida política es vida en un espacio. La vida colectiva de los hombres comienza a convertirse en vida política cuando estos se asientan en un suelo y lo ordenan como ámbito estable de su vivir en común. Aristóteles reconoce que la polis no puede existir sin que los ciudadanos habiten un mismo lugar. 14. La polis no es solo una comunidad moral, una comunidad de valores, propósitos y afectos, es también, y primariamente, una comunidad espacial, una comunidad que consiste en compartir un espacio. Cada polis, dice Aristóteles, tiene su lugar propio, y lo primero que los ciudadanos tienen necesariamente en común es el lugar. 15. Una comunidad estrictamente política no es una comunidad humana en un espacio, situada o asentada en este, es una comunidad que tiene su fundamento y el punto de arranque de su gestación en el hecho de compartir un espacio. El hombre es un ser espacial, terrestre, y es lógico pensar, por tanto, que si la sociedad constituye la actualización o perfección de la naturaleza del hombre, la forma perfecta de sociedad, de vida humana ha de incluir la perfección de la relación del hombre con la tierra. Esta perfección se da en la medida en que el espacio no es un mero suelo sobre el que apoyarse, ni un simple terreno que explotar. En otras palabras, esta perfección se cumple en la medida en que la relación del hombre con el espacio no es una relación meramente instrumental, la relación entre una forma de vida o actividad ya configurada con independencia del espacio,
y un espacio que es solo un apoyo material y externo, o una mera fuente de recursos. La relación del hombre con el espacio. La condición espacial del hombre se perfecciona cuando el espacio deja de ser, respecto de la vida humana, una realidad puramente física, y se transforma en una realidad humana, es decir, ética, cuando se convierte en un etos para el hombre, en un ámbito espacial cuyo orden informa la vida humana que se despliega dentro de él. Perfeccionar la relación del hombre con el espacio es perfeccionar la realidad misma del espacio. Como Aristóteles afirma, el bien, es decir, la perfección, en la categoría de lugar, se dice, Habitat, 16. Un espacio alcanza su perfección, y se convierte en un bien a la medida del hombre, cuando es elevado desde su condición puramente física a la condición de hábitat humano, es decir, cuando es transformado en un marco espacial que es habitual y estable para el vivir del hombre, y que posee significación práctica, es decir, que su orden y configuración comunica algo acerca de aquello en lo que consiste vivir y actuar en ese marco. Cuando el espacio es hábitat, la tarea de ordenar o dar forma al espacio es parte del proceso de definir en qué consiste lo que hacemos en él. Damos forma a nuestro obrar y vivir, dando forma al espacio que es su ámbito o lugar habitual. Un vivir que se desarrolla en un espacio que es hábitat, es un vivir que consiste en habitar, en vivir, no solo en un espacio, sino según la forma y el orden de un espacio. La vida humana se perfecciona al convertirse en habitar, pues disponer de un espacio estable y ordenado, de un espacio perfeccionado como hábitat, abre nuevas y más ricas posibilidades vitales para un ser cuyo vivir es espacial. La polis es un hábitat, un etos espacial. Es un espacio delimitado, segregado de la naturaleza de lo no humano y ordenado para constituirlo en sede y lugar de lo humano. Articular internamente la polis implica siempre articular un espacio común, diferenciar y relacionar porciones de este como los correspondientes asientos de los diversos aspectos, actividades y momentos de la vida en la polis. La vida política es vida ordenada espacialmente. Es lógico que Aristóteles, al hablar de cómo ha de ser la polis, se refiera en varias ocasiones al modo de organizarla espacialmente, a la ubicación dentro de ella de las diferentes funciones sagradas, públicas y privadas que integran la vida política. 17. Por lo tanto, la vida política no es una forma de vida en común generada y configurada a partir de factores no espaciales: sangre, raza, lengua, religión, ni la comunidad política es la comunidad de quienes comparten este tipo de factores o rasgos. La vida política es un habitar en común, un vivir configurado sobre la base de un orden del espacio, y la polis es la comunidad de quienes comparten un mismo hábitat, un espacio ordenado para vivirlo. Una sociedad política no es una comunidad étnica, lingüística, religiosa, etc., asentada posteriormente en un espacio. Lo propio del carácter político, o del proceso de politización, de una comunidad humana es la progresiva preeminencia de los vínculos espaciales sobre los vínculos de otra naturaleza. En este sentido, puede decirse que el vivir político es civilización, y no solo cultura. Se trata de un vivir cívico, de ciudad, un vivir conformado según un espacio creado por el hombre. En una sociedad política, reclamar para los vínculos primordiales la primacía perdida ante los lazos espaciales equivale a llevar a cabo un retroceso en el grado de civilización, y un deterioro del carácter político de esa sociedad, pues devolver la primacía a los factores no espaciales implica devolver al espacio la condición de suelo bruto, de soporte puramente físico y exterior. 1. Alfredo Cruz Prados, El nacionalismo. Una ideología, Tecnous, Madrid, 2005, pp 154 a 157. 2. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, 2001, p. 380. 3. Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1158 b 34 a 1159 a 8. 4. Aristóteles, Política, 1310 a 34 a 36. 5. Cicerón, Procluentio, 53, 146. 6. J. Rousseau, Discursos sobre Economía Política, CIAT. En Derek Gitar, Citas and Sheep, The Civil Ideal in World History, Politics and the Keynesian, Longman, London, -990, p. 335. 7. Santo Tomás de Aquino, In Vii y Ethic, N. 1671. 8. Santo Tomás de Aquino, STH, y 2, Q90, A3, Ad3, 22, Q50, A3, A Ariespi.
9 Aristóteles, Política, 1252 a 32 a 34. 10 Aristóteles, Política, 1280 b 30 a 40. 11 Louis Lasians, Humanismo político. Individuo y Estado en Tomás de Aquino, EUNSA, Pamplona, 2001, p. 307. 12 Joseph Ratzinger, La sal de la tierra. Cristianismo e Iglesia Católica ante el nuevo milenio, Palabra, Madrid, 1997, p. 160. 13 Carl Smith, Estudios políticos, Teología política, Cultura española, 1941, p. 35. 14 Aristóteles, Política, 1280 b 35 a 37. 15 Aristóteles, Política, 1260 b 40 a 1261 a 1. 16 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1096 a 25 a 29. 17 Aristóteles, Política, 1267 b 33 a 37, 1326 a, 1327 a, 1330 a 10 a 15, 1330 b 20 a 1331 b 15.